Hugo Villa, quien es el especialista del CENECAM, Centro Estatal de Emergencias de Campeche, en este asunto de ciclones, de huracanes. Ya quedamos en que van aproximadamente 10 ciclones, que pueden ser tormentas muy leves, o puede haber 1 o 2 que pasen de categoría 3, categoría 4. Esperemos que no nos toque a nosotros, porque no se sabe y es imposible saber qué ruta van a tomar. La cultura en Campeche, y lo platicábamos ahorita durante el corte, cómo está la cultura de la gente, el ir a los refugios, el que cuando le digan estamos en alerta roja, estamos en alerta naranja, hay que ir a los refugios, deje el colchón, deje los papeles, la vida es más importante. ¿Ya se ha avanzado en eso? Sí, se ha avanzado y tenemos una cultura, si bien podemos decir ancestral. Hay antecedentes de que los mayas pues ya sabían de este tipo de fenómenos y también ya tenían ciertas medidas de preparación. Una cultura que durante muchos siglos se ha venido trasladando, tal vez en algunas etapas con más énfasis que en otras, y que ahora finalmente en los últimos años, en la época reciente de nuestra región, de nuestro estado, pues viene a tener un poco más de presencia. Y esto se debe también mucho a la capacidad que se tiene ahora del hombre de comunicarse y también a los avances técnicos y tecnológicos. En este caso, la población pues tiene una cultura de autoprotección. Sin embargo, es importante que estemos conscientes que esa cultura de autoprotección tiene que fomentarse, tiene que reforzarse de manera constante. Somos muy fáciles de que se nos borre de la mente el peligro, el miedo que representa el estar en la presencia de una emergencia, de un desastre, y normalmente eso se nos va pasando con el tiempo, se nos olvida y quedamos después de nueva cuenta expuestos a los efectos de los fenómenos. Entonces, la labor de las autoridades es precisamente esa, tener en una constante de cultura, de capacitación, de difusión, para que a la gente no se le olvide que tenemos que protegernos, que debemos saber nuestras medidas preventivas para primero autoprotegernos y después proteger a nuestra familia. En Campeche se ha detectado que la gente está muy enterada, muy interesada y sobre todo algo muy importante, que la gente joven está muy al tanto de esta información, de las medidas preventivas, y normalmente la gente joven es la que jala a los adultos. La que mueve todo. La que mueve a veces a la familia. Entonces, eso es algo muy bueno, eso es algo que nosotros estamos tratando de explotar para que esa cultura poco a poco se vaya fortaleciendo y arraigando y que las futuras generaciones crezcan con una cultura colectiva, con un consciente colectivo de autoprotección y de protección comunitaria. Sí, porque resulta que, bueno, cuando se enteran que va a haber un huracán, pareciera que hay una fiesta para muchos. Algunos. Salen a las calles a ver cómo transita el agua por un pedazo de la ría. Se ponen a filmar, se ponen en el malecón a ver de qué tan altas están las olas. Hay algunos que pues, están más locos, se ponen una olla en la cabeza a ver si les cae un rayo, a ver si en una vez se les quita los locos. Pero entonces hay que evitar ese tipo de cuestiones, hay que tener un poquito más de seriedad en una cuestión, en casos como esos. Por ejemplo, vimos ahorita con estas lluvias en Candelaria que cayó un puente. Sí. Bueno, afortunadamente no había gente cerca de este lugar, porque hemos visto casos en televisión inclusive donde la gente, por estar de chismosa viendo cómo corre el agua, pues bueno, al caer el puente desafortunadamente mueren. ¿Cuál es la labor que hace el CENECAM en torno a esto? Aparte de, bueno, mantener el constante monitoreo en torno al medio ambiente, en torno al clima, concretamente, para que esto tenga una cultura de prevención. Sí. En el Centro Estatal de Emergencias pues tenemos algunos programas de difusión que venimos aplicando de años atrás y que ahora los estamos reforzando. El gobierno federal también tiene una política de protección civil que la consideran prioritaria en estos momentos, y que todo eso lo estamos tratando de aprovechar a través de la difusión del programa del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Ese es un sistema de alertamiento que trae las medidas esenciales y básicas y que nos describe qué debemos hacer ante una amenaza de ciclón tropical en las distintas etapas, que, como bien comentaba Jorge, está compuesto por 5 niveles de alertamiento, 5 colores que representan una serie de acciones a seguir
prevenir en cada nivel de alertamiento. También estamos trabajando con el Plan Familiar de Protección Civil, un plan que implica una colaboración de todos los integrantes de una familia para poder identificar los riesgos que hay en su casa, los riesgos que hay en su entorno, tomar las medidas de reducción de esos riesgos y también las medidas preventivas para poder estar preparados ante una amenaza de distintos tipos, ya sean por emergencias químicas, por huracanes, por algún deslizamiento de ladera, en fin. Y ese programa pues es un programa que se está difundiendo en todo el estado, es un programa básico en todo el país y que nos da los elementos más importantes, los básicos para que todos nos autoprotejamos y qué mejor que empezar en el seno familiar. Por supuesto, sí, lo más importante. Y algo muy importante, y me ha tocado escuchar a personas que estamos en alerta amarilla, que es la antepenúltima, antes de la naranja y la roja, y pues le preguntan, le dicen a la gente, le recomiendan que compre cosas no perecederas, que ponga las cintas en las ventanas, que se prepare, ya se suspendieron las clases. Afortunadamente el huracán se desvía, o se diluye, o se desvanece, o pierde fuerza, y mucha gente he escuchado que diga, y nos hicieron ir a comprar, y nos hicieron no sé qué. Al contrario, bendito sea Dios que el huracán no llegó, pero la alerta, las precauciones, hay que tomarlas. Tenemos que tener esa cultura. Por fortuna o por obra y gracia de Dios, si no llegó, qué bueno, es para celebrarlo, para dar gracias, pero no para decir, y eso que nos hicieron ir a comprar, que nos hicieron tapiar no sé qué cosa, que nos hicieron cintas en las ventanas. Es correcto, y qué bueno que comentas esto. Esto es parte de la cultura de autoprotección. Sí. Esto es parte de nuestra preparación y de nuestra formación. Una de las cosas que siempre recomendamos es que nos preparemos no nada más cuando vengan las alertas. Claro. ¿Sí? Hay un trabajo de preparación al inicio de la temporada. Sabemos que es difícil que algunos sectores poblacionales puedan tener una despensa desde el inicio de la temporada, pero quienes tengan la posibilidad, renovar su despensa a lo mejor una vez al mes. Mantenerla. Latas de atún, cosas muy baratas, latas de atún, galletas de soda, galletas dulces. Claro, para que cuando venga la alerta, en donde tengamos nosotros que prepararnos, no tengamos esa problemática que muchas veces se da. Y esa es una cultura de preparación que igual sirve aquí, sirve en cualquier país de Latinoamérica, lo hacen muy bien los americanos. En fin, es una cultura de huracán que nosotros tenemos que tomar. Y efectivamente, como mencionas, hay ocasiones en las cuales los pronósticos, a pesar de que en un principio parecen ser muy amenazadores, finalmente el ciclón tropical no toca tierra, se desvía, o a veces incluso llegamos a la alerta naranja, o hemos llegado hasta la alerta roja. Y a veces los efectos no son los esperados. Claro, entonces, la gente a veces considera que no son adecuados los alertamientos, pero en esto hay algo muy claro, y el gobernador del estado lo ha dicho: más vale prevenir que lamentar. Es una cosa lógica, claro. Así es, entonces, pues en eso radica mucha de la política de protección civil en el gobierno del estado, y pues el gobernador, créanme que es una de las personas que está más pendiente a las cuestiones del tiempo y a todo lo relacionado con sus efectos, y da instrucciones a todos los funcionarios para que se coordinen con instancias federales y municipales y que todos estemos preparados. Y sobre todo hacerle caso a la autoridad. Así es. No hacerle caso a todos los meteorólogos de la colonia, porque no falta el señor que sale y se chupa el dedo y hace así, a ver cómo está el viento. No llueve, y a los 15 minutos están inundados todos en la colonia y en la ciudad. Ya me pasó una vez que alguien me dijo que no iba a llover, estuve en mi oficina encerrado casi un día. Pero bueno, eso pasa por hacerle caso a quien no se debe. Mantener siempre estar siempre atentos a las recomendaciones de Cenecam. Conocer, por supuesto, las 5 fases de la alerta. Así es. De ciclones tropicales. Y a pesar de que no sepamos cuál sea realmente el resultado de una alerta, estar siempre preparados. Así es, estar siempre preparados. Y una cosa también adicional: si nosotros sabemos que nuestra casa, el lugar en donde habitamos, se ubica en una zona de riesgo, es nuestra responsabilidad, desde antes de que estemos bajo una amenaza de ciclón, conocer nuestro refugio temporal, en dónde se ubica, cómo llegar a él, y saber también que toda la familia sepa cómo llegar a él, un punto de reunión, en fin. Eso es parte de la preparación. Pero si nosotros nos vamos a quedar en nuestra casa, es importante también que nos autoprotejamos
viendo si tenemos un árbol cuyas ramas nos pueden representar un peligro, tratar de cortarlas. Si nuestra casa tiene techo de lámina, ajustar las láminas. Si tenemos alguna ventana, alguna puerta en malas condiciones, objetos que pueda levantar el viento, también todo eso lo podemos hacer. Claro. Nuestros desagües de nuestra propia casa hay que tenerlos limpios. Y algo muy importante, y créanme que es reiterativo esto, el exhorto, y a veces, como dice la gente, ya chocan, pero la basura en la calle es uno de los principales problemas que tenemos. Sí. Lo vimos en la lluvia del 29 de mayo, por ejemplo, en la ciudad capital, en donde desafortunadamente gran parte de los encharcamientos fuertes que se dieron fue porque las alcantarillas estaban tapadas por basura. Por supuesto, y evitar que si nos agarren a garrotazos, mejor agarramos, mantenemos limpia y ojalá que alguna autoridad, aunque sea la Secretaría de Ecología, bueno, de Medio Ambiente, haga una campaña de poner botes de basura en toda la ciudad, porque es una ciudad que escasean los botes de basura en todas partes. Así es. Muchas gracias, meteorólogo Hugo Villa, por estar aquí. Muy esclarecedora esta charla. La verdad que siempre es prudente estar enterado cómo va a estar esta temporada. Por supuesto que el CENECAM estará dando avisos, estará alertando a través de la radio y la televisión locales, de los periódicos. Vamos a ir a una pequeña pausa. Antes de la pausa, yo te pediría una conclusión, un mensaje final para todo el auditorio. Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, pues en esta temporada de lluvias y de ciclones tropicales es importante que todos estemos preparados. Las autoridades ya han hecho su trabajo. Es importante que la gente sepa que en determinado momento las autoridades están de manera constante y permanente haciendo un trabajo de preparación, de prevención. El Consejo Estatal de Protección Civil trabaja todo el año y todo el año está listo y preparado para responder ante cualquier tipo de emergencia. Esa es la mitad del trabajo. La otra mitad le toca a la población. ¿Cómo puede apoyar? Pues informándose primero a través de los medios oficiales, siguiendo las recomendaciones de prevención y posteriormente, como decíamos hace un momento, seguir las indicaciones de las autoridades cuando éstas les pidan su colaboración, puesto que todo esto está enfocado y encauzado a la protección de toda la población, de sus bienes y de su entorno. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Hugo Villa. Gracias. Como siempre, un excelente amigo. Muchas gracias. Gracias por tu presencia y por tu charla. Vamos a un corte muy breve y volvemos aquí y ahora por Telemar, por supuesto.